Dios les bendiga en esta mañana. Qué gozo poder llegar a sus hogares, a su familia en esta mañana hermosa, donde la presencia de Dios ya está a través de la alabanza, donde Dios está ahí. Gracias por la sintonía, gracias por cada hermano, cada amigo, cada vecino que está allí escuchando, atento a escuchar esta palabra, esta bendición de este servicio. Ustedes saben que, bueno, el deseo de nuestro corazón es estar juntos, abrazarnos, compartir, pero lastimosamente no se puede ahorita mismo. Pero a través de este medio podemos llegar a muchas partes. Estamos llegando hasta Estados Unidos, muchas partes del mundo, y el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Es importante que usted esté alerta, atento, y que estemos fortalecidos en nuestro corazón, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos dice en esta mañana, en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 10, 41, versículo 10, dice: no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta mañana yo meditaba en ese versículo y amanecí esta mañana dando ese versículo de memoria. Dios te dice en esta mañana que no temas, porque lo que el enemigo quiere es que andemos atemorizados, que andemos preocupados, que andemos angustiados. Pero si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? De manera que en medio de esta situación tenemos esperanza. Creemos que Dios va a hacer grandes maravillas y que está haciendo, porque el pueblo de Dios está buscando la presencia de Dios. Yo creo que de aquí va a salir algo bueno, un avivamiento donde la gente va a ver los grandes milagros que Dios va a hacer en este tiempo, porque cuando hay una necesidad, lo que dice la palabra, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oramos y estamos allí por todos aquellos que están pasando momentos difíciles. En el final vamos a orar por usted, vamos a orar por su economía, vamos a orar por todas las cosas, porque creemos que lo que dice aquí esta palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces esa palabra hoy es para usted. Lea ese versículo, apréndaselo así de memoria. Y lo va a decir también en su casa. No vamos a tener temor porque Dios está con nosotros, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Aún en el momento difícil estará con nosotros. Dios te bendiga en esta mañana y luego vendrá mi esposa trayendo una palabra de bendición para tu vida. Y al final estaremos orando por todas estas familias hermosas que Dios nos ha regalado. Comparte a través de los medios. Puedes compartir con otra persona, ahí sale en la tirilla diciendo comparte, o sea, usted puede compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares esta transmisión para que alcancemos más personas para el reino de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Es un gozo para mí poder llegar a tu familia, decirte que Dios está contigo, que no desmayes, que te esté firme, porque en medio de la tormenta también Dios se va a glorificar en tu vida. Que Dios te guarde. Muy buenos días. Qué bendición poder compartir y llegar hasta sus hogares por este medio. Bendecimos a las familias que están allí, los hermanos. Y hoy quiero saludar de una manera especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos hacen falta, qué cantidad, Dios mío. Los maestros, estamos orando por ustedes. Pero les felicito porque están ahí en casita obedientes con sus papitos, escuchando la palabra, alabando al Señor, porque ustedes son unos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Así que bendigo a todos nuestros niños y niñas que están allí en la escuela dominical virtual, allí en sus casas. Les bendigo, estamos orando por ustedes, les amamos. También por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes. La red de jóvenes, hoy también les saludo, y a todas las familias. Bueno, como decía la alabanza, que vamos a ver esa victoria. Recuerde que el justo por su fe vivirá. Y este es el tiempo para vivir en fe.
¿sí? Ya nuestro pastor pues les habló, nuestro pastor Álvaro Padilla, yo soy su pastora Imelda Montoya, por la gracia de Dios. Estamos en pie y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tenemos un tema muy importante, como todos los temas que hemos estado tratando, orándole al Señor que nos ayude a llegar a ustedes con esa palabra de vida y de esperanza, como el Señor nos ha estado hablando. El tema es, ¿por qué sufren los justos? Yo estoy hablando a todos esos justos que el Señor ha justificado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y tengo aquí una introducción y encontramos en la Biblia que algunos ejemplos de personas justas que experimentaron muchísimo sufrimiento por diferentes razones. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Los justos que estamos aquí estamos sufriendo también por diferentes razones. Y una de las razones más fuertes que creo que nos ha golpeado es este tiempo de cuarentena, que ya no es cuarentena, ya va más de 2 meses. Pero lo importante es que lo hemos asumido con fe y con esperanza, con mucha altura como hijos de Dios, sin renegar, sin estar ahí de pronto echándole las culpas a las circunstancias o a esto. Y lo que hemos hecho es unirnos, tomar la actitud correcta, así como la tomaron todos estos hombres de Dios. Y tengo aquí un ejemplo, es la vida de José. No me voy a detener en los personajes, simplemente los voy a nombrar, porque usted los conoce. En el libro de Génesis usted encuentra allí la vida de José. ¿Cómo fue todo este proceso en la vida de este joven? Y mire que lo traigo aquí pues en todas las edades, en todas las etapas. José, siendo un joven, tuvo que padecer muchas circunstancias desfavorables, y no fue con cualquier persona, fue con sus mismos hermanos, a los que él les servía. Entonces fue víctima de injusticia, ¿verdad? Y encontramos a José que de la cisterna a la casa de Potifar, y de la casa de Potifar a la cárcel, y allí duró muchos años, cantidades de años duró allí, pero la actitud de él siempre fue de servicio y de confianza en Dios en medio de las aflicciones. Si usted se pone a pensar un poquito en la vida de José, siendo un joven extranjero en calidad de esclavo, luego de prisionero, sin haber hecho nada, fue víctima de injusticia. Entonces, fíjese, por diferentes circunstancias vamos a sufrir, vamos a tener dificultades, los justos, los que el Señor ha redimido. No simplemente es que el sufrimiento es por el pecado, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces el final de José ya todos lo conocemos, y ese va a ser el final de nosotros como iglesia, un final glorioso con la ayuda de nuestro Señor, porque tenemos esperanza. Encontramos otro personaje y es David. David también, desde muy joven, le tocó también servir a su padre en el desierto, y estaba solo. Pero en medio de esa soledad, estos chicos aprendieron a desarrollar una intimidad con Dios en medio de la adversidad. Entonces, ese es el mensaje para ti hoy y para mí. Que en medio de esta adversidad nosotros aprendamos a desarrollar esa intimidad con Dios, esa búsqueda con nuestro Padre Celestial. ¿A quién vamos a ir? Dijo los discípulos ahí en el libro de los Evangelios, cuando Jesús le dijo, bueno, ustedes quieren irse. Y él le dijo, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Cuando el Señor nos llamó, eso fue lo que recibimos de parte de Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que sana, esa palabra que nos ha transformado y nos ha renovado y nos consuela cada día. Entonces David fue también un proceso difícil, pero luego cuando David es nombrado
a ser rey, el Señor lo unge y por voluntad de Dios fue elegido. Él no lo sabía y ni siquiera su padre le tuvo en cuenta. Hasta que el Espíritu de Dios le dice a Samuel, bueno, pregúntale si tiene más hijos. Entonces fíjate, era ignorado por su padre, no era tenido en cuenta. Pero cuando los ojos del Señor están sobre ti, dice, va a cumplir su propósito en ti. Y hoy quiero que te conectes con esa palabra, con propósito divino. ¿Cómo así, pastora? Sí, conéctate con esa palabra, propósito divino. Y eso te va a ayudar a entender una cantidad de cosas que ahorita estás como que dándole vuelta a tu mente y pensamientos y cosas y sustos y estrés y bueno, tantas cosas que nos pueden venir en este momento. Entonces, propósito divino. Cuando David pues es llamado de allá tras las ovejas, él viene y enseguida, sin mediar palabra, pues es ungido, le derraman el cuerno de aceite, le dan una palabra. Y lo lindo es que David fue lleno del Espíritu de Dios y era un hombre prudente y temeroso de Dios. Pero eso no quedó allí. Bueno, fue ungido, va a reinar. No, hubo un proceso. Y cuando tú miras la vida de David en Primera de Samuel, y luego en Segunda de Samuel, ya cuando está su reinado, vemos de que no le fue fácil. Los ataques del enemigo vinieron. Entonces tú dirás, pastora, es que entonces usted me está diciendo que cuando Dios nos llama, el enemigo nos va a atacar más. No, el enemigo ya no tiene poder en tu vida. Hay opresión, sí, pero él no tiene poder en tu vida. Y eso es lo que también quiero darte un parte de tranquilidad. Porque si tú estás consciente que el que está en ti, ni siquiera Dios ha dicho de que es que simplemente estará contigo o está contigo, es que Él está en ti. El que está en nosotros, dice Romanos 8, 32, 33, es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando yo pude recibir ese rema de la palabra, yo dejé de tener temor. Era una persona, diría que tendría el sistema nervioso alterado por muchas cosas de infancia, por traumas, por tener que ver muchas peleas, muchas cosas terribles que teníamos que salir corriendo a la medianoche y uno se accidentaba, se caía y bueno, le teníamos miedo a todo, a la sombra, al fantasma. Entonces, ese versículo de Romanos 8, 32, 33, dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando tú te concientices quién es el que está en ti, entonces tú sabes de qué tú estás hecho. Que la naturaleza de Dios está en tu vida y está en mi vida. Ni siquiera tienes que buscarlo por otro lado. Está dentro de ti. Dios se ha revelado a tu vida. Te ha sellado con su Santo Espíritu. Oh, y eso es hermoso, la naturaleza de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, herederos y coherederos con Jesús. Entonces, pero encontramos a otros personajes también. Fíjate que David, al final, también hay un final dichoso. David reina, el dulce cantor de Israel. Dios toma control y dominio, que Saúl no destruya su vida. O sea, el enemigo, Dios, no va a permitir que tú seas tentado, que tú seas probado más de lo que tú y yo podamos soportar. Eso tenlo claro en esta mañana, te lo digo con mucha autoridad de parte de Dios, porque así es. Quiero que esta palabra hoy penetre, como dice el libro de Hebreos 4:12, penetre los tuétanos, las coyunturas, discierna los pensamientos, las intenciones del corazón y lleve mucha vida a todos los que me están viendo por este medio. David reinó y por eso vemos ese reinado glorioso donde todo se puso en orden porque el Señor le dio la victoria de sus enemigos. Por eso encontramos ese Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y nos invita, venid, alabemos el nombre del Señor, porque Dios le había dado la victoria. Y eso es lo que en este tiempo tú tienes que estar convencido, tienes que estar creyendo correctamente lo que dice la palabra del Señor, sin negar la realidad, porque no podemos ser
digamos, vamos a negar la realidad, no. Sabemos lo que está pasando, pero sabemos quién está en nosotros. El libro de Jeremías, encontramos también otro profeta llamado por Dios. Dios mío, desde pequeñito el Señor le dice, desde antes que te formaras, yo te di por profeta a las naciones. Y le da y le encomienda. Jeremías tenía mucho temor. Jeremías fue fuerte lo que le pasó, fue 3 veces encarcelado, privado de la libertad, sin hacer nada. Entonces, ¿por qué sufren los justos, verdad? Por la injusticia de los que están por el sistema. Entonces, por eso encontramos que Jeremías, Dios lo libra cuando viene la invasión al pueblo de Israel por su pecado, porque él era ese portavoz de parte de Dios, y ellos no obedecieron, pero el Señor guardó a su siervo, y luego lo envió allá, al final ya cuando el pueblo fue llevado a Babilonia cautivo. Ahí siguió Jeremías cumpliendo ese propósito divino por encima de las circunstancias, porque él se mantuvo con su fe en el Señor. Podemos encontrar en Jeremías capítulo 20, ahí en los versículos finales, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y caerán. Entonces, oh Jehová de los ejércitos, tú que pruebas al justo. Recuerda que en este tiempo Dios va a probar qué hay en tu corazón y en mi corazón. Dios va a probar también, estamos viviendo la prueba de la fe. Entonces, es un tiempo de purificación y de santificación. Cuando hace ya casi 3 meses, fue lo que llegó a mí en oración un día, pero yo no entendía. Yo decía, Señor, tiempo de purificación y santificación, ¿sí? Tenemos que entrar. Y mira que sí hemos entrado. Yo creo que no volveremos a ser más los mismos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser esos hombres y esas mujeres que le seguimos creyendo al Señor, que le seguimos obedeciendo, que seguimos viviendo esa palabra en medio de la adversidad, para dar gloria, honra y alabanza al Señor. Y el apóstol Pablo, vemos todas sus epístolas, vemos toda la fuente de bendición a través de este hombre. Y al final voy a terminar con Pablo. Pero tenemos otro personaje y es Job. Y el libro de Job, el contenido es ¿por qué sufren los justos? Cuando tú ves allí la hoja de vida de Job, no la está diciendo el pastor, la está diciendo Dios frente al enemigo. Está diciendo que es un hombre justo, que es un hombre recto, que es un hombre íntegro. Y me gusta esa palabra de la integridad. Entonces, la actitud de Job en medio de toda esta pandemia que le pasó a Job, que no salía de una cuando entraba en otra, y lo primero que empieza Job, porque era un hombre muy rico. Entonces, ese libro está allí para consolarnos en medio de la adversidad, para mirar allí cómo el propósito divino siempre se va a cumplir por encima del ataque de las tinieblas, del ataque del enemigo. Pues allí encontramos una historia bastante interesante, pero yo quiero solamente resaltar la actitud de Job frente a esto. Cuando nosotros tenemos alguna pérdida material, es lógico que venga la tristeza, el dolor, la angustia, porque era lo único que teníamos. Pero hoy quiero llevarte más profundo. Y el ejemplo lo tenemos en Job. Cuando Job pierde todas sus posesiones, lo que nos da a entender allí es que su corazón y su esperanza no estaban puestas en lo material. Y eso ayer que estaba analizando todo esto, tocó lo más profundo de mi ser. Yo digo, sí, Señor. ¿Y sabes por qué, hermano y hermana que me escuchas, amigo? Porque es que todo lo que tenemos aquí es efímero. Todo pasará. Pero ¿cuál es lo eterno, lo que va a permanecer en nosotros? Lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado vida eterna. El Señor nos llevará hasta la eternidad. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y fue lo que Job y todas estas personas que te estoy dando un recuento muy poquito, tuvieron esa convicción. Pero no se queda ahí el ataque de Job. Dice que también pierde sus hijos, su familia.
a veces uno con un ser querido que se le vaya, pues es un vacío grandote. Ponte a pensar que eran 7 hijos varones y 3 hembras, o sea, eran 10. Pero Job sigue al final de la carrera sabiendo de que Dios no era simplemente, digamos, era lo más importante, eran sus hijos, sino su fe y su integridad, y que ya se habían ido, ya no estaban. Pero también Job queda su esposa al lado y él dice, bueno, me consuelo con mi esposa, ¿verdad? Pero esta mujer al final de ver su integridad, ella no entendía, porque cuando no tenemos discernimiento, entonces no somos sabios, somos insensatos, dice la Biblia. Y cuando ella lo ve en esa actitud de seguir creyendo en Dios, y es la lucha espiritual que tú y yo tenemos, de pronto los que están a tu alrededor no entienden tu actitud, te van a criticar, te van a atacar, pero lo importante es que tú como Job estés claro. Y la actitud correcta de Job fue cuando ella le dice, todavía mantienes tu integridad, mira lo que ha pasado, y empieza el enemigo a soltar todo su arsenal, mira, 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 mira. Pero yo te digo hoy es, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tu mirada y tu confianza están en el que hizo los cielos y la tierra, en el que te llamó y en el que está en ti como poderoso gigante. Entonces, la actitud de Job en los primeros versículos le dijo, hablas como las insensatas, pero su actitud fue de adoración. Se postró y adoró a su Dios y reconoció que todo lo había recibido de Dios y que era de Dios. Si Dios se lo había llevado, pues bueno, alabado sea su nombre. Pero no solamente allí. Dice que también la salud de Job fue afectada, que no tenía nada sano en su cuerpo. Dice que desde la cabeza hasta los pies, y podríamos decir que era una sarna maligna o una lepra. Entonces, cuando yo miraba todas estas cosas ayer con mi esposo, podíamos ver, y decía allí el comentario, que Job era ese prototipo de Cristo, de lo que Cristo iba a padecer por nosotros, con la diferencia que Cristo es Dios. Pero recuerda que en ese entonces pues no era tiempo de gracia, Jesús no había venido, porque se cree que este era un libro muy antiguo. Pero quiero resaltar esa actitud de este hombre, adoró a Dios. No era donde estaba su corazón pegado, porque recuerda que donde está tu corazón, allí es donde tú te vas a movilizar. Si tu corazón y tu confianza está puesto en Dios, entonces tú tienes esperanza. Tú sabes a quién clamar, tú sabes a dónde ir. Y termina ese final glorioso de Job reconociendo que su Redentor vive, que aún de ese polvo se levantaría y él lo vería nuevamente. El final de Job es un final feliz, como todos los finales de los que confían en el Señor y descansan y creen en sus promesas. Dios le devolvió todo lo que el enemigo le quitó. Y Job pudo pasar la prueba de fe, la integridad de seguir allí creyendo, compacto, en una sola dirección, sin titubear, sin blasfemar contra Dios, ¿verdad? Y fue un final feliz. Entonces, en el libro de Juan 16:33, Jesús advierte a sus discípulos. Y a veces nos confundimos en estos momentos tan difíciles porque no conocemos lo que dice las Sagradas Escrituras en cuanto a por qué sufren los justos, por qué esto del sufrimiento. Juan 16:33 es un versículo que el pastor siempre nos los está recordando y a mí se me ha grabado. Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú y yo podemos tener claridad de esta declaración de Jesús, que Él se lo advirtió a sus seguidores, y nosotros hoy día somos discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿dónde vamos a tener paz?
¿Dónde va a haber ese dulce refugio? En Dios y en su palabra. Y somos bienaventurados, dice la Biblia. Recuerda que bienaventurado es doblemente feliz, dichoso. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y él ahí les habla en este capítulo 16 de que él fue atacado, de que todos también serían atacados en ese entonces por los religiosos, por los sacerdotes, por los fariseos y todas estas cosas. Entonces, hoy día también tenemos los ataques espirituales. Y esto muchas veces nos confunde porque decimos, estamos orando, pero parece que hay como que más ataque. No, simplemente lo que sucede es que como tú estás allí en el campo de batalla, tú empiezas a discernir lo que está sucediendo. Cuando tú estás tranquilito, tranquilita, tú no disciernes, ¿verdad? Y tú dices, no, todo está normal. Para mí todo está normal. Pero los que estamos en el campo de batalla, que discernimos, sabemos que hay un ataque fuerte y es espiritual. Pero como tal tenemos que enfrentarlo como seres espirituales, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová Dios de los ejércitos, el poderoso en batalla. Y Él nos ha dado armas espirituales, ¿sí? No es en el momento de que ahora voy a guerrear y voy a hacer esto y me pongo la armadura y me pongo esto. No, esa armadura tiene que estar puesta 24 horas al día, todos los días hasta que Cristo venga, sabiendo que ya Él nos dio la victoria, pero que tenemos que estar nosotros, ¿qué? Velando, como las 5 vírgenes sensatas. Entonces, Jesús ya lo advirtió, qué es lo que está en nuestro entorno, en el mundo, ¿verdad? El sistema, todo lo que ustedes saben que está a nuestro alrededor. Tenemos que todos los días estar allí, contrarrestando con la palabra del Señor, que es la que da vida, y revisar cómo está tu fe, cómo está tu vida espiritual, revisar cómo está mi manera de yo creer hoy, ¿sí? Ayer, que fue lo que el Señor ministró mi vida, pero yo no puedo vivir de lo de ayer. Recuerda que en el desierto el maná era todos los días. Y eso quiere decir que todos los días la palabra del Señor tiene para nosotros cosas nuevas. Porque el Señor es un Dios de hoy, no el de ayer. Entonces los creyentes experimentamos el sufrimiento como una consecuencia de la caída de Adán y Eva. No se les olvide. Ahí está el origen, ahí está el conflicto de todas las cosas que son todavía consecuencias de la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, la desobediencia. Esa es una de las causas por qué los creyentes tenemos que sufrir. ¿Qué le pasó a Eva? A Eva le dijo, bueno, con dolor darás a luz tus hijos. Y eso ha sido. Nos ayuda, nos hacen ejercicio, pero de que duele, duele. Pero después, cuando viene ese ser hermoso que viene al mundo, se nos olvida todo el dolor. Y mire que nuestras abuelas eran tan valientes que tuvieron 10, 15, 12. Dios mío, hoy en día pues tenemos lo que el Señor permita. ¿Y qué le dijo al hombre? Bueno, con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a comer el pan de cada día. Así ha sido. Estuvimos hablando ese día de que no era verlo como una carga, sino como una bendición de ser productivo, pero que las consecuencias, parte de eso, pues fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué más vemos entonces en todo esto que estamos viendo? Pablo afirma, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo, y por un hombre, así también entró la muerte. Pasó a todos los seres vivientes. Romanos 5:12. Ahí encontramos lo que dice Génesis y lo que dice luego el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Nos está diciendo, entró a todos los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la victoria nuestra como iglesia, como hijos de Dios? Que a través de Jesucristo nosotros hoy podemos tener victoria y el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque el Señor nos ha limpiado con su sangre.
Y hoy nosotros somos los redimidos, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, los pies, las manos y la boca de Dios, para hacer proezas y maravillas en su nombre. Pero hay aflicciones. Algunos creyentes sufren por la misma razón, porque como sufren de pronto los no cristianos, es decir, consecuencias por las decisiones. Ese es otro motivo por el cual también hay sufrimiento. Cuando tú y yo no tomamos buenas decisiones, cuando no acertamos y lo que tenemos son desaciertos, entonces viene la aflicción, viene la pérdida material, viene de pronto la desintegración del hogar, viene la separación, el problema de las pérdidas de tantas cosas, de la empresa, de lo que tú habías soñado, porque no tomaste una buena decisión. Es más, no consultaste a Dios y pusiste tu confianza en el brazo de carne. Y cuando tu corazón se aparta del Señor, dice el libro de Jeremías 17, 7 al 10, que habla del corazón, entonces tú vas a ser como la retama en el desierto. Pero cuando tu confianza está en el Señor, que es en la roca inconmovible de los siglos, entonces tu vida y tu casa estará segura. Esa es otra de las consecuencias por las que los creyentes sufren. Entonces, el principio de que todo lo que el hombre siembra, esto también segará, ¿sí? La Biblia dice que si segamos para la carne, vamos a recibir frutos de la carne. Si sembramos para el Espíritu o vivimos para el Espíritu, vamos a tener vida abundante. Si somos disciplinados, dice aquí, gloria a Jesús. Entonces los creyentes tenemos que ser disciplinados porque si no consultamos a Dios, no tenemos estas disciplinas espirituales, vamos a tener muchos problemas. Va a venir la aflicción, va a venir la dificultad. Entonces, todos estos principios tenemos que tenerlos en cuenta. Lo que tú siembras, ¿verdad? Con lo que tú te comprometes con tu palabra, eso te va a afectar. Gálatas 6, 7 habla de eso. Si somos disciplinados en los hábitos de alimentación, y esto tiene que ver conmigo, que es un pequeño testimonio. Ayer comí algo que no debía y hoy amanecí un poco indispuesta. Por la misericordia de Dios estoy aquí en pie, pues la oración es fuente de poder. Oramos y aquí estoy en pie. Entonces, la alimentación es muy importante, cualquiera que sea la decisión, no solamente en negocio, no solamente en estas cosas, sino también en la alimentación, el no dormir bien a tiempo, el preocuparte demasiado, el estresarte, el estar dudando, todas estas cosas van a traer aflicción. Entonces los creyentes también sufrimos, otro motivo por los que también los justos sufren, por los sufrimientos, dice que estamos a nuestro alrededor viendo la injusticia y la corrupción. Cuando usted escucha los noticieros, usted escucha que el gobierno tiene muy buenas intenciones, pero la pregunta es si llega en realidad esas ayudas a los necesitados. No, llega a la mitad, es una injusticia. Eso nos duele, ¿verdad? Porque son nuestros impuestos, eso nos aflige. Lo que tenemos es que no dejarnos amargar la vida por eso, ni tampoco convertirnos en jueces de ello con nuestro dedito amenazador, sino orar como dice la palabra en el libro de Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Recuerde que en el libro de Ezequiel, Dios está diciendo que estaba buscando a hombres. Ezequiel 9:4. Y le dijo a Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal al frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Entonces el Señor está buscando a estos hombres y mujeres que se pongan en la brecha, porque solamente la intervención divina va a detener tanto la pandemia como la injusticia, que esto nos oprime
y nos llega también a nosotros, porque pagamos nuestros impuestos, nos ponemos al día, pero vemos la injusticia, la corrupción en nuestro país, ¿verdad? Y todas las cosas que podemos ver, el abuso de autoridad, todas estas cosas traen aflicción, traen sufrimiento. A veces hemos sido víctimas de pagar partes, cosas, en fin, porque estamos en medio de este mundo y todas esas cosas traen aflicción. Pero no nos dejemos afectar por eso. Recuerde que Dios en nosotros es la esperanza de gloria. En Hechos 17:16, Pablo habla aquí de algo en el libro de los Hechos. Dice que lo esperaban en Atenas y el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Cuando vemos todo lo que sucede en nuestro país, que es un país idólatra, la mayoría de nosotros vinimos de la idolatría, lo digo por mí, de pronto usted nació en el Evangelio y gloria a Dios por eso. Pero la idolatría es fuerte, es un irrespeto, yo se lo dije, a la soberanía de Dios, endurece el corazón, es la suplantación del enemigo, hacerle creer a las personas que esos son dioses, son de pequeña, ¿verdad? Y no adoran al Dios verdadero. Entonces todo eso trae una calamidad de ruina, de miseria, de escasez, porque esa es una herencia que viene de los ancestros. Todas esas cosas nos oprimen, nos traen sufrimiento. Entonces, victoria del creyente sobre el sufrimiento. ¿Cuál es nuestra victoria? Cuando tú lees Isaías 53, que creo que no está allí, pero yo lo tengo, nos pone el ejemplo allí de Jesús, varón de dolores, quebrantado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice que el Padre lo sujetó a todos estos quebrantamientos por amor a nosotros. Entonces nuestra victoria está a través de Jesucristo. No se te olvide eso. Ahí está nuestra esperanza. Jesús en su humanidad se sometió al Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para creer en Jesús, nuestro Salvador. Así que yo también te invito a ti, amigo que estás allí, familiar, que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él te ama con amor eterno y te ha preservado la vida. Te tiene allí juicioso, protegido. Tu familia está orando por ti, tu mamá está orando por ti, la iglesia, los redimidos oran por todos los familiares de nuestros hermanos. Entonces, pero hoy es el día de salvación, para que tú arregles y te pongas a paz con Dios. Entonces, hay esa victoria que dice en Isaías 53. Jesús venció por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, no hay nada que tú en tu humanidad, cuando te pones en las manos del Señor, no tengas esa victoria. Porque ya Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando resucitó al tercer día, se levantó victorioso entre los muertos y dijo, consumado es, hecho está. Así que es un día para celebrar. En medio de las aflicciones hay uno que venció, que venció por nosotros, que se sometió, que nos liberó del yugo de la esclavitud del enemigo, de la muerte, en las tinieblas donde estábamos allí, muertos en delitos y pecados, para que nosotros hoy tengamos esperanza y una nueva vida y podamos testificar a nuestra familia y ser testigos del poder de Dios. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ya le hablé un poquito de Job, que Job fue un hombre justo, íntegro, paciente, no renegó de Dios. Nosotros somos muy rapiditos a ser impacientes y le he hablado mucho de eso. Tenemos que entrar en esa paciencia del Señor que es fruto del Espíritu de Dios, en esta nueva vida que el Señor nos ha regalado.
Entonces, Santiago nos habla de eso, dice que tenemos por bienaventurado, es todo lo contrario, fíjate tú. Lo que tú crees que es una cosa pues que no tiene como que esperanza o ni pies ni cabeza, el Señor está diciendo aquí en el capítulo 5 del libro de Santiago, que aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor fue glorioso, pero tuvo que padecer en su humanidad, por ti y por mí, lo hizo. Todo lo que tú y yo teníamos que sufrir, el Señor lo hizo por ti. ¿Para qué? Para que tú y yo disfrutemos de toda esta abundancia y de toda esta misericordia que son nuevas cada mañana. Cuando yo recuerdo esos versículos, eso me da fuerza. Nuevas cada mañana. Y le digo, Señor, gracias, porque hoy estoy estrenando una nueva misericordia. Y ese bien y esa misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el Salmo 23. Entonces, dice que somos bienaventurados cuando habéis oído, dice, en diferentes pruebas, diversas pruebas. Aquí también, en todos estos pasajes, tenemos que tener claridad y es esa prueba de fe. Yo sé que los que están ahí escuchándome son hombres y mujeres que han sido probados en su fe y han salido victoriosos, porque saben en quién han creído, saben en quién les ha llamado, y cuando estamos en esas diversas pruebas, ¿verdad? Ahí podemos ver que nuestra fe es más preciosa que el oro fino. Allí vamos a vencer, nuestra fe es la que va a vencer. Primera de Pedro 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sé que no solamente los niños están ansiosos, también los adultos están ansiosos por salir, por querer ir a visitar, por querer compartir. Entonces viene todo ese acelere de que hasta nuestros órganos empiezan a descontrolarse y sentimos entonces mucho trastorno en nuestra salud. Pero aquí nos está diciendo el Señor que echemos toda esta ansiedad sobre Él. Jesús nos comprende porque Jesús sabe que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103. Entonces, amados hermanos, tenemos victoria en medio de toda esta pandemia. Debemos volvernos a Dios en oración, es lo que estamos haciendo. Si no te has animado, yo te animo, porque solamente de esa manera tú vas a encontrar respuesta, porque claman los justos, Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. En este momento, nadie te puede consolar, ni puede llenar ese vacío que hay allí, y el dolor que estás viviendo por la pérdida de muchas cosas. Es un duelo que se ha estado viviendo durante todo este tiempo, pero no todo el tiempo tú vas a estar allí en aflicción. Fíjate que el más fuerte fue de Job, y él pudo confiar, adorar a Dios y declarar su liberación y su restauración, y pudo salir. Entonces, debemos volvernos a Dios en oración. La oración es el medio por el cual tú entras en ese reposo, en esa intimidad, donde tú vas a hablar con Dios, pero además de hablar, vas a derramar todo tu ser ante el Señor, porque sabes que sus oídos están atentos a lo que su hijo, a lo que su hija hoy le quiere decir, y Dios le entiende, porque recuerda que esto es espiritual. Nuestro espíritu siente todo esto, porque el alma está afligida y nuestro espíritu también empieza a sentir. Entonces, ¿dónde tenemos que irnos a fortalecer espiritualmente? Allí en la presencia del Señor, donde hay descanso. En tu presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hermanos míos, tener por sumo gozo todo lo que tú estás pensando de que la catástrofe y todas estas cosas, que es verdad, que es catastrófico, pero Santiago 1, 2, 4 está diciendo,
Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está diciendo una sola prueba, dice diversas pruebas. Y sé que los antiguos la hemos vivido y hoy podemos recordar, no con amargura, sino con gozo. Y testificamos, Dios me levantó de la cama, Dios libertó a mi hijo de la droga, Dios me ha dado donde yo vivir. Yo andaba de casa en casa rodando y hoy soy una mujer y soy un hombre bendecido. Había perdido mi familia, pero hoy el Señor me la ha restaurado. Mi familia ha llegado al Señor. Entonces, dice que vuestra fe, dice, va a producir ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Analízate estos versículos, que ya por tiempo no puedo seguirlos explicando, pero lo que te está diciendo es tener por sumo gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y el Salmo 27, 13, 14, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Esa es la palabra de consuelo para todos los que me están viendo por este medio. Entonces debemos esperar que la gracia de Dios es abundante y solamente con esa gracia y ese favor de Dios vamos a tener ese soporte espiritual que es milagroso, es sobrenatural, es algo que viene de lo alto para nosotros, cuando estamos en esa aflicción, ¿verdad? En esa tristeza, en ese dolor, en ese momento que no sabemos qué hacer, pero tú levantas tus manos, tú doblas tus rodillas, alguien ora por ti, clamamos y Dios empieza a fortalecer ese hombre y esa mujer espiritual. Y entonces avanzamos con fe, empezamos a discernir, empezamos a tener esa claridad de que no es el fin en nuestras vidas. Y ya concluyendo, 1 Corintios 10, 13, ya hasta los niños se lo saben, por ahí una niñita nos los mandó en un videíto, una niña de escuela dominical. Dios bendiga nuevamente a nuestros niños y niñas de su iglesia y de las comunidades y del mundo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Mira, esta palabra también nos fortalece, me fortalece todos los días. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces todo lo que está pasando, así como vino, se tiene que ir con la ayuda del Señor, porque no estamos solos, no estamos sin esperanza. Tú tienes a quien clamar. Y gloria a Dios por ese avivamiento, por las redes sociales, esos ayunos, hasta vigilia están haciendo. Me contaba una hermana que estuvieron vigilando el viernes para sábado y fue glorioso, los clamores, el pueblo está avivado. Estamos siendo testigos del poder de Dios, las personas se están convirtiendo, las personas se están llamando, que están escuchándonos, que están viéndonos por las redes sociales. Entonces, si no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación, dice, dará la salida para que podamos soportar. Entonces, lo que estamos viviendo es humano, lo podemos soportar con la ayuda del Señor. No es que el enemigo ahora nos va a destruir, no es que la iglesia está cerrada, no, quítate eso de la mente. La iglesia de Jesucristo nadie la podrá destruir, porque la iglesia de Jesucristo no fue fundada por el gobierno, ni siquiera por los pastores. Él dijo, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El infierno no va a prevalecer, no va a vencer, porque siempre se levantará un hombre y una mujer de fe que le van a creer al Señor, y que están ahí en pie de batalla y están diciendo, Señor, gracias, yo te creo. Yo te animo a que te levantes, hombre de Dios que me estás viendo, mujer que estás allí, que no solamente esa palabra de guerrera es con palabras, no, eso es con hecho, con actitudes, allí, creyéndole al Señor. Entonces te está diciendo que no es
algo sobrenatural, es humano todo lo que estamos viviendo y que Dios nos va a dar la salida. ¿Qué más vemos aquí entonces, ya concluyendo, esta escuela dominical virtual? Para todos nuestros amados hermanos, dice, sé la paz, con mucho amor, la palabra de bendición. En 2 de Corintios 1, 3, 7, nos está diciendo algo hermoso. Y Pablo bendice al Señor, como tenemos que hacerlo nosotros. De pronto tú dirás, pero ¿cómo así que yo bendigo a Dios? Claro, es el reconocimiento. Papito Dios, te amo. El agradecimiento. Y él dice, bendito sea. Él es bendito. Él es el que da la bendición. Y estamos bendecidos por Él. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y está diciendo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién es el que nos va a consolar en este momento de sufrimiento, de pérdida, de que estamos limitados, pero que la iglesia de Jesucristo está avivada y sigue creyéndole y multiplicándose? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y dice, con que nosotros somos consolados por Dios. Así que deja que el Espíritu de Dios te consuele. Ya hemos orado por ti, ya se te ha dado una palabra, ya has orado, has ayunado, pero dile, Señor, que venga ese bálsamo sanador, porque tú eres el único que me das la victoria, que todo lo que el enemigo ha querido hacer para mal, tú lo estás convirtiendo para bien, Señor, porque estás tratando conmigo. Sé que algo nuevo está haciendo Dios en cada uno de nosotros, así que ese cambio viene de dentro hacia afuera para dar frutos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, aquí Pablo decía, era vituperiado por Cristo. Así abundan por Él, también por el mismo Cristo, nuestra consolación, para vuestra consolación y salvación. Entonces dice, si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Dice, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Me gusta un versículo que está en Pedro, creo que es en 5, que no está aquí, pero dice que estas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo entero. Porque el hecho de que tú te identifiques como la iglesia de Jesucristo, para los que no creen, ya eso es motivo de rechazo. Cuando tú digas, yo soy un hombre cristiano, te van a decir, ay, ¿cómo así? Entonces tú no tomas, tú no haces esto, tú no mujereas, y como que tratan de ridiculizarte. Cuando las jóvenes dicen, no, yo tengo un novio, pero después que me case, que voy a ser su mujer. Ay, ¿cómo así? Que tú no tienes sexo con tu marido, con tu novio, si eso está de moda. Y así sucesivamente. No, que yo doy mi ofrenda y mis diezmos al Señor. ¿Cómo así que tú le vas a dar la ofrenda al pastor? Entonces, todo eso es motivo de rechazo, todo eso es motivo de despectismo, ¿verdad? Pero nada de eso nos va a afectar. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros sabemos que ninguna tentación, ninguna aflicción, ningún problema, ahí de pronto donde tú estás siendo tentado, quiero un momentico puntualizar allí. Tú no vas a ser tentado donde tú eres fuerte. Tú vas a ser tentado donde tú eres vulnerable. Entonces hoy te vas a revisar un poquito para que el Espíritu de Dios empiece a ministrar, pero tú le des esa entrada y le digas, Señor, mi tentación es esta es mi aflicción. Señor, esta es mi debilidad y yo hoy te pido que la fortalezcas, pero tú la vas a identificar. Y a la luz de esta palabra, yo sé que el Espíritu de Dios ha ministrado, ha consolado, ¿sí? El fin de todo esto es que haya una iglesia fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que te bendigo, iglesia de Jesucristo, en esta mañana. Te bendigo con esta palabra, que es la que da vida. Te bendigo con fuerza, te bendigo con salud, te bendigo con temor reverente en tu corazón, para que puedas hacer la voluntad de Dios.
Estamos el día miércoles, 7:30 de la noche, y estamos el día viernes. Vamos a tener nuevos invitados, van a estar otros de nuestros pastores predicando el día miércoles también acá, para que también puedan verlos y ellos puedan dar todo eso que el Señor les ha dado. A continuación, nuestro pastor, así que les bendigo en esta mañana, les amo, un abrazote para todos y les bendigo y les felicito que sigamos en esa actitud de mujeres y hombres de reino. Nuestro pastor Álvaro va a orar por el pueblo. Felicito a la mamá de nuestra hermana Mercy, que está de cumpleaños. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, nuestra hermanita que está allí cumpliendo año hoy. Ayer también estuvo la hermana Gloria de cumpleaños, nuestro pastor, con nosotros. Dios le bendiga en esta mañana. Nuevamente un gozo, qué palabra maravillosa de Dios para nosotros en esta mañana. Qué bueno es poder escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios, de verdad que quiero orar por aquellos que están de cumpleaños, la hermana María, la mamá de la hermana Mercy, la hermana Gloria, la hermana Flor María Ruiz. Ella quiere oración hoy y todos los que están de cumpleaños vamos a orar por ellos. La hermana Gloria Mendoza, una mujer de Dios, de reino, que está ahí siempre intercediendo por su familia, que se ha ganado también a toda su familia para Cristo. Damos gracias a Dios por ese cumpleaños y le deseamos muchas felicidades a usted y a su familia. Queremos orar por el pueblo en esta mañana. Sabemos que es un momento difícil, complicado, es un momento donde todos estamos pasando esta situación en el mundo entero. No es porque a veces cuando alguien está pasando una prueba, como pasaba con los amigos de Job, decía, ¿qué habrá hecho Job que le ha tocado tan duro? ¿Qué ha hecho que este castigo tan grande? Pero hoy nosotros estamos en todo el mundo en la misma situación. Y todos nos necesitamos en este momento, todos necesitamos conocer ese Dios, saber que Dios está con nosotros, lo que les decía, como dice, no temas porque estoy contigo, no temas porque soy tu Dios, que te esfuerzo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que en medio de esta prueba necesitamos conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios que ha prometido que no nos va a dejar en ningún momento, sino que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que quiero darle unos anuncios. Estamos invitando a toda la red de jóvenes para este sábado 30 de mayo a las 7 p.m. a un servicio especial. Estará con nosotros los pastores Harold y el pastor Pirela. De manera que él estará con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de estas personas. A través de la red, ustedes saben que todo es a través de la red. Vamos a orar primero por las necesidades, por la situación de enfermedad, y luego vamos a estar orando por la economía del pueblo. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa que tú nos regalas. Gracias por este pueblo que está allí, Señor, que cada día ha creído tu palabra, Señor, y en medio de la prueba sigue siendo fiel, sigue creyendo que tú no nos dejarás ni nos desampararás, que tú estás con nosotros. Hoy pido que el temor se vaya, Señor, la duda, que venga la fe, la creencia en ti, porque si creemos, dice tu palabra que todo es posible. Señor, ocurrirán milagros. Este es el tiempo de ver milagros, de ver la gloria tuya manifestada, Señor. Oramos por estas personas que están de cumpleaños y pedimos una bendición especial sobre sus vidas. Fortalécele, Señor, en medio de esta situación, y la gracia tuya y la misericordia tuya le acompañen. Le den fuerza, Señor. Así aquellos que están pasando momentos difíciles, el caso de la hermana Rosa Helen, la esposa de Eliezer, que tiene su mamá internada. Dios, oramos para que tú pongas tu mano, Señor, y fortalezcas el corazón de esta familia Horta Helen, Señor, y pongas tu palabra en sus corazones en esta mañana, y fortalezcas el corazón de esta hija, de estos hijos y de estos familiares, Señor. Sabemos que es un momento difícil cuando una persona está enferma en estos tiempos difíciles, pero tú estás con ellos, Señor. Tú dices, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, te fortaleceré. Dios, tú nos has dicho que vas a estar con nosotros todos los días, y esa es la palabra hoy. Gracias te damos por cada necesidad de tu pueblo. Señor, oramos para que cada necesidad sea resuelta.
Mira a los que tienen problemas, Señor, en cada una de las áreas de su vida, Señor, que están pasando momentos difíciles. Oramos para que tú traigas ese descanso, esa paz al corazón y esa fe de creer en cosas grandes, Señor. Yo oro para que se sanen los cuerpos. Tú nos has dado esa autoridad en el nombre de Jesús para que toda enfermedad tú la llevaste en la cruz del Calvario, Señor, y por tus llagas hemos sido curados. Dios, tú llevaste el dolor nuestro. Tú llevaste la angustia nuestra, Señor, llevaste el dolor nuestro y hoy declaramos que toda enfermedad se rinde a ti, Señor, porque toda lengua confesará que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Y tú lo hiciste por nosotros, Señor, tú pagaste el precio que nosotros debemos pagar por nuestras maldades. Hoy damos gracias a Dios porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Quiero leerle 2 versículos. Dice en 2 de Corintios 9, 10 al 11, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Me llama la atención, dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sabes que la bendición de Dios viene? Por eso es que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el justo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De manera que lo que Dios nos pide es la fidelidad en este tiempo, para Él poderse glorificar, porque en medio de las dificultades, Dios sigue siendo el mismo. O sea, el dinero, Él dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no está como los bancos. De pronto están mirando, no hay dinero, lo que va a pasar más adelante. El banco de Dios siempre tiene, en Dios siempre vamos a encontrar. Entonces, Él es el que da una semilla. Y Él te ha dado una semilla porque la palabra nos dice en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, el cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, damos gracias a Dios por aquellos hermanos fieles que están allí, que están cada día cumpliendo con lo que Dios le ha dicho, porque no faltará el pan en tu casa, no faltará la bendición de Dios, porque cuando tú das a Dios lo que corresponde, ¿qué pasa? La Biblia dice, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, le pone su sello y su firma. Dice, pruébame en esto, si no haré lo que yo te he prometido. De manera que Dios ha dado una provisión para ti en esta mañana. Voy a orar por ti. Empuña esa palabra como si tuvieras una semilla en tu mano y di, Señor, esta semilla la voy a sembrar. Voy a creer que tú vas a multiplicar, que no voy a tener necesidad de nada, porque tú vas a suplir mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y tú eres el que me has dado una semilla y yo voy a sembrar la semilla. Si sea una semilla pequeña, va a traer muchos frutos. Señor, te damos gracias por esos hermanos que nos llaman, que llevan su ofrenda, su diezmo allí al templo menor. Ahí hay una urna y unos hermanos que reciben. Un Dubi está hoy ahí. Y damos gracias a Dios por eso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que en el mundo hay una crisis, pero nosotros estamos en ti, en Cristo Jesús. Señor, tú lo que quieres es que obedezcamos. Si nosotros obedecemos, Señor, no faltará el pan. Dice tu palabra, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo oro, Señor, por esas manos que están allí, teniendo esa semilla, diciendo, voy a sembrar. Señor, esta semilla no me la voy a comer porque esta semilla es para producir mucho fruto. Gracias te doy por la vida de tus hijos, de todos los amigos, las personas que están allí, Señor. Gracias por este medio que podemos llegar a muchas personas. Compártalo con otros. Ahí están los medios para cumplir a través de la red. Usted que sabe de eso, métase y que la palabra de Dios llegue a todo lugar. Que Dios te bendiga en esta mañana. Creo que la bendición de Dios está en ti y está en tu casa. Que la bendición de Dios no faltará. Gracias por ese empleo, que a pesar de que a muchos lo sacaron, a ti te han dejado. Y eso quiere decir que Dios está contigo y Dios está para ayudarte y fortalecerte. Que Dios te bendiga. Paz de Dios en esta mañana en tu vida. Te deseamos